Si van diciendo, sí, profe. O si no, que alcen la mano y que hablen. No, y eso es lo que yo les dije, pero si van a escribir, que lo hagan y vos me decís. Dale, sin problema. Sí. A ver, vamos a hacer las dos cosas, ¿sí? El que alce la mano y habla y el otro que quiere escribir también, ¿sí? Jenny en la facultad. A ver, muy bien. Gracias, Jenny. Otro, por favor. Aramí en la facultad. Camila en casa, en la facultad, en casa, de camino. ¿De camino a dónde, Fabio? Por la calle, bueno. De camino, en casa, a la facu, en casa. De camino a la facultad, profe. Bueno, eso yo estimo, ¿verdad? Fabiana en casa. Bueno, a ver, los que dijeron que van de camino a la facultad son los que tienen la materia de historia, que todavía la tienen condicional. Profe, yo creo que los que estamos dando a la facultad como están camino a la facultad son los que tenemos historia. Ok, por eso, a eso voy. Sí, tengo historia, sí. Pero es historia 2 o 3. 3, profe. 3. Bueno. Y los que no están es porque no están cursando historia. Porque viven No, cerca. yo por ejemplo sí curso historia, profe, solamente que no podía, o sea, Hoy no salir podías. temprano. Entonces voy a llegar nomás un poquitito más tarde porque yo llego igual rápido desde mi casa a la facultad. Ajá, ya. Y creo que varios están en la misma posición. O sea, de los que están escribiendo en el chat, al menos lo que yo estoy viendo, la mayoría también cursa, creo, historia 3. Sí, bueno, es que ese es el problema porque, bueno, los que están en la facultad ya, en principio, después ya pasan nomás a historia, ¿verdad? Pero igual es un problema. Es un problema. Porque está todo ahí encimado. Bueno. Como siempre, vamos a esperar 15 minutitos y después comenzamos, ¿sí? Yo por lo menos trato de escuchar, Fabio. Sí, a ver, ¿por qué tratas de escuchar? Porque no podés ver. Vos estás en la facu. Fabio. Él está en camino, profe, a la facultad. Ya. Suelo estar en camino cuando toca la clase. Ay, ay, ay. Qué problema. Hola Ana, buenas Hola, tardes. Ale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Liz.
Les cuento que yo sigo con los efectos persistentes del COVID. Así que si de repente apago la cámara y el micrófono, aguántenme un ratito. Sí, por favor. Dale, profe, no hay problema. ¿Estuvieron revisando las unidades anteriores con el material? ¿No? ¿No están revisando, no están revisando la plataforma? ¿Hay alguien ahí que me pueda responder la pregunta? Profe, tuve un pequeño incidente y voy a salir un ratito y la videollamada en breve me uno de vuelta. Bueno. Hola, Maite. A ver, Ernesto von Brandt, ¿vos ya revisaste la plataforma? Hola, Maite. Ernesto, ¿estás ahí? David Parris. David. ¿Qué tal, David? ¿Vos ya revisaste la plataforma? Con la, con la unidad. Bueno, con la unidad de la clase anterior puse ya el libro de Norbert Schultz, así que vayan mirándolo, ¿sí? Porque no es fácil de leer, pero es muy interesante, así que yo espero que lo puedan leer, ¿sí? Hola, Rachel. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, se ve, Ana Raquel. Se ve. Rosalba y Ale, quiero pedirles, por favor, Carlos también,
Yo voy a hacer la presentación completa del material y querría pedirles que me vayan diciendo si es que hay alguien que quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda, ¿sí? Porque como siempre quiero que la clase sea participativa, así que espero que comenten los presentes, ¿sí? Sí, sin problema, Ana. Dale, profe. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, apago la musiquita y voy a la reunión. Fátima es la última que le doy acceso porque después ya no veo. Bueno, un poco para seguir el proceso, recuerdan que hablábamos de las reflexiones sobre el espacio de los técnicos, de estudiosos, ¿sí? De críticos de arte, ¿sí? Después pasamos a los filósofos y su pensamiento sobre el espacio. Luego vimos los sociólogos, ¿sí? Los políticos también, ¿verdad? Los artistas, ¿sí? Y hoy vamos a ver en esta prosecución de trabajo sobre Christian Norbert Schulz, que nos muestra un poco cuál es el proceso que se sigue en una investigación, ¿sí? Yo insisto mucho porque en realidad no estamos teniendo muchos... bueno, ahora sí va a empezar a haber, digamos, un poco más de ayuda para todo lo que tiene que ver con el conocimiento de los procesos de investigación. Pero para quienes ya están más arriba de lo que van a ser las nuevas enseñanzas, entonces seguir un poco el proceso de Norbert Schulz es conocer cómo es que se procede en una investigación, ¿sí? Y después de haber visto la reflexión de los especialistas anteriores, vamos a llegar en este momento a lo que serían los psicólogos, ¿sí? Para que vean que de cualquier manera nuestra profesión está vinculada a muchas otras disciplinas, ¿sí? Y de hecho, en este proceso de búsqueda, Schulz llega a Jean Piaget, que era un educador francés, estudioso del proceso evolutivo de los niños, de crecimiento de los niños, ¿sí? Y le interesó particularmente su concepto de los esquemas. A ver, ¿qué es un esquema para ustedes? No lean lo que está ahí porque lo que quiero es saber cuál es el concepto general que tienen ustedes de lo que es un esquema. A ver. Es un mapa mental, o sea, una forma en que se dividen las cosas que queremos investigar. Ok, puede ser, sí, es bastante similar. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Una representación gráfica de ideas, puede ser. Sí, correcto. Básicamente lo que es un instrumento de relación, de lo que sea, ¿sí? Puede ser de ideas, puede ser de cosas, puede ser de acciones, ¿sí?
Un esquema lo que permite es ver las relaciones que hay entre diversas cosas, ¿sí? Entonces, en ese tren o en ese camino, Jean Piaget dice que un esquema es una reacción típica formada durante el desarrollo mental en respuesta a una situación dada en el marco de la influencia recíproca entre el individuo y su medio ambiente. Recuerden ustedes que estamos nosotros en el proceso de Norbert Schultz de demostrar que el espacio es una dimensión de la existencia del ser humano, ¿sí? Entonces, cuando dice que es una reacción típica, ¿qué es lo que les parece a ustedes que quiere decir con reacción típica? ¿Qué sería una reacción típica? ¿Cuándo o dónde ustedes ven una reacción típica? Cuando sucede algo inesperado, asustarse. ¿Perdón? Cuando sucede algo inesperado, asustarse o no estoy en el- Correcto, correcto, correctísimo. A ver, ¿quién más? ¿Qué pasa cuando vemos el fuego? O cuando estamos frente a una llama. Genera calor. Claro, genera calor y eso que hace automáticamente, Tenemos cuidado. correcto, nos retiramos, ¿verdad? Esa es una reacción casi instintiva, ¿sí? Pero después que aprendimos que si estamos muy cerca del fuego, nos podemos quemar y eso, por supuesto, nos causa daño, ¿verdad? Entonces, una reacción típica es esa, una reacción que se repite, ¿sí? A través del tiempo y en este caso, como dice Piaget, durante el desarrollo mental, ¿sí? El niño que tocó algo caliente después ya aprende que eso no lo puede tocar y le tiene miedo, ¿sí? En respuesta a la situación de haberse quemado, por ejemplo, ¿verdad? La respuesta a la situación dada. Y en el marco de la influencia recíproca entre el individuo y su ambiente, ¿sí? De hecho, nosotros en un ambiente dado, en esta vinculación, digamos, con el fuego, tenemos mucho cuidado porque en nuestro aprendizaje hemos entendido que hay que tener cuidado con el fuego y que hay que, en lo posible, mantener la distancia, ¿sí? Entonces, este concepto de esquema le resulta muy interesante a Norbert Schultz y dice que la conciencia del espacio se basa en esquemas operativos, ¿sí? Esquemas de acción derivados de la experiencia con las cosas, ¿sí? O sea, en todo lo que es nuestro relacionamiento con diferentes situaciones, digamos, y con las cosas, entonces vamos desarrollando estos esquemas operativos. Y a ver, vamos a poner de ejemplo guardar ropas. A ver, quiero una voluntaria y un voluntario. Yo, A ver, ¿quién sos? una persona, es broma, Uriel. Uriel, a ver, vos te estás fijando allí, hay una serie de ropas, perdón, de elementos que quiero saber cómo guardás. La camisa, por ejemplo. Depende si cuál te referís. La camisa. Ah, La camisa de arriba. sí, dale. Y ese voy a doblar y guardo mi ropero ¿Y las medias? en un cajón que tengo abajo. Pero en un cajón, en los cajones, en su lugar. Ok. Bueno, esto no te voy a preguntar. Pero el pantalón, por ejemplo. Ese es la pantalonera. Ok. Ok. ¿Y el suéter?
Ese también, pero en otro lugar más, donde está la ropa de invierno y eso. ¿Y todo esto va a dónde? En un ropero. Sería En un general. ropero. Ok. A ver, ¿y la chica? ¿Una chica? Yo, profe, Fátima. Dale, Fátima. A ver, ¿dónde guardas las pantuflas? En el zapatero. ¿Dónde guardas la pollera? Depende del largo, o colgado o... Bueno, básicamente colgado. Ok, ok. ¿Colgado dónde? ¿Cómo? Por la percha o por la pantalonera también puede ser. Ajá, muy bien. ¿Y las botas? En el zapatero también. ¿Y el El tapado? vestido, al tapado por la percha y el vestido también por la percha. Ujú. ¿Y el sombrero? Y el sombrero en un lugar específico para que no se deforme el círculo. Ujú. Y eso así, digamos, en algún elemento especial digamos, lo colgas en cualquier parte. Lo pongo en una parte en el ropero. Ok. Entonces, podemos ver que tanto Uriel como Fátima tienen algunas formas similares de guardar las cosas, pero tienen otras diferencias. En muchos casos vinculadas a especificidades, ya sea que es masculino por un lado y femenino por otro lado, ¿sí? Y esas son cosas que se van aprendiendo, ¿sí? Probablemente Uriel dobla de una forma muy especial la camisa o Fátima directamente la cuelga, ¿sí? Entonces, son aprendizajes que se van desarrollando y son básicamente esquemas operativos. Es decir, yo voy a guardar la camisa, en el caso de Uriel está doblada y en el caso de Fátima está colgada en la percha, ¿sí? En ambos casos, en el ropero, ¿sí? Entonces, esa es un poco la cuestión del aprendizaje y del esquema, ¿sí? De este relacionamiento con las cosas que está hablando Jean Piaget. Y los esquemas espaciales se construyen gradualmente, pueden ser diversos. Cada individuo puede tener más de un esquema que le permita una percepción satisfactoria de diversas situaciones, ¿sí? De hecho, los esquemas se determinan culturalmente y comprenden propiedades cualitativas resultantes de la necesidad de orientación hacia el entorno. Y en este sentido, lo que dice Schultz es que la influencia cultural puede tener una gran importancia. Y si tomamos otra vez nuestros ejemplos de los nómadas y la sociedad occidental, vemos cómo ejercicio que hicimos de guardar la ropa, en el caso occidental sería de una forma y en el caso de los nómadas de otra. A ver, ¿quién me puede decir cómo sería en ambos casos? Repetí un poco, profe, me perdí la última parte. En el mismo ejemplo que fuimos tomando con la cocina, por ejemplo, ¿sí? O con los nómadas, ¿sí? Los pueblos nómadas. Entonces, ¿cómo sería en el caso de la sociedad occidental guardar las ropas y cómo sería en el caso de los nómadas? Me imagino que uno guardaría en el lugar donde va a poder estar llevando y el otro no. Ok. O sea, uno guardaría en el ropero y otro guardaría de una forma que pueda transportar ese material, ¿sí? Entonces ahí es donde nos damos cuenta cómo en realidad estos esquemas operativos están muy influidos por la cultura, ¿sí? Y les estoy poniendo siempre estos ejemplos así extremos para que ustedes puedan notar claramente cuál es la situación, ¿sí? ¿Hasta aquí claro? ¿O alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario?
avanzamos. Y resulta que en este proceso, digamos, de generación de los esquemas, los individuos tienen tres mundos, ¿sí? Un mundo privado, que es un mundo que tiene mucho encierro, digamos, en sí mismo, y son básicamente interferencias por el lado de las experiencias individuales, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ir a la escuela, ¿sí? Si un niño va en el transporte público y otro niño va a pie, entonces esa experiencia no es la misma, ¿sí? Su esquema de ir a la escuela no es la misma en ninguno de los dos casos, ¿sí? Entonces, ahí es en el mundo privado existen estas interferencias por experiencias individuales. Por otro lado, tenemos el mundo científico, que es un mundo que busca la verdad siempre, ¿verdad? Que viene o proviene de las investigaciones, donde se busca que el conocimiento sea exacto, ¿sí? Entonces, estas interferencias individuales van desapareciendo y aún ciertos valores, ¿sí? Hay ciertas investigaciones que de repente fuerzan o desafían los valores de las personas y en muchos casos esos valores son dejados de lado en función de conseguir, digamos, un conocimiento más claro, un conocimiento más cierto, ¿sí? Se busca básicamente exactitud, definición precisa y de eso, por supuesto, pueden originarse las leyes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un árbol que es percibido por un individuo, por un jardinero y por un botánico, ¿sí? De alguna forma estoy tratando de representar en estos tres puntos, o en estos tres ejemplos, lo que sería el mundo privado, el mundo público y el mundo botánico. ¿Y por qué el mundo público? Porque es en el mundo público es donde los conocimientos privados, las ideas privadas y las ideas científicas se atenúan, ¿sí? Se suavizan, ¿sí? Y lo que pasa es que son experiencias que se van compartiendo, ¿sí? De generación en generación y se generalizan según semejanzas, ¿sí? Configurando imágenes más o menos precisas, conceptos comunes, modelos, tipos, etcétera, ¿sí? Si nosotros entendemos una mesa, ¿sí? Como una superficie suspendida o soportada por cuatro patas, en realidad ese es el concepto general, pero ustedes saben que hay mesas de una sola pata o hay mesas de tres patas o hay mesas que están colgando, definitivamente, ¿sí? Pero la idea común sería la mesa con cuatro patas. Y entonces, cuando hablamos aquí de este ejemplo, el árbol para un individuo puede tener características totalmente específicas, digamos, de ese individuo, porque va a haber cosas que ese individuo detalle mejor que otro individuo, ¿sí? El jardinero que ya tiene más conocimientos está viendo, digamos, ese mismo árbol de otra forma, ya está viendo la forma de cuidarlo, la forma de podarlo, que el individuo probablemente no estuvo considerando. Y por otro lado, el botánico ya va a hacer a lo mejor comparaciones con otros árboles parecidos de cómo se comportan las raíces o cómo se comporta el tallo o las hojas, ¿sí?
Entonces, esa es la diferencia de visión a partir de estos mundos, de lo que sería un mundo muy individualista, un mundo muy específico, muy definido, muy exacto, ¿sí? A un mundo más atenuado y que lo que busca básicamente es generar a partir de la generalización, valga la redundancia, un conocimiento de todos, o sea, que todos en una sociedad entiendan de la misma forma algunas cosas, ¿sí? Bien. Y lo que sucede es que el mundo público en realidad lo que busca es la uniformización, ¿sí? O generalizaciones compartidas que proporcionan una estructura más estable, ¿sí? Que facilita la comprensión de las cosas. De hecho, si nosotros volvemos al ejemplo de la mesa y pensamos en el pueblo nómada que probablemente no va a poder transportar una mesa, a lo mejor lo que utiliza es una sábana, ¿sí? Sobre la cual se ubican, digamos, los utensilios para poder sentarse, ¿sí? A comer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es la misma comprensión que tendríamos de mesa, o sea, quizás no sea, de hecho, difícil hablar, digamos, en un pueblo nómada de mesa, porque eso, bueno, sencillamente no lo tienen porque tienen que transportar cosas y tienen que estar lo más livianos posible, ¿sí? El espacio arquitectónico no puede corresponder solo al mundo científico. ¿Y por qué les parece que dice esto Norbert Schultz? Porque tiene que ser un espacio que sea entendido por la mayoría de las personas, por lo menos, ¿sí? Es decir, cuando ustedes hablan con su cliente y le dicen baño, el concepto de baño del cliente debería ser mínimamente muy parecido para que puedan entender de qué están hablando, ¿o no? ¿Sí? Y entonces, lo que sucede básicamente es que el espacio arquitectónico concretiza un espacio existencial público, ¿sí? Que incluye muchos espacios existenciales privados, integrando una forma intencionada de vida en el ambiente. Y volvemos al ejemplo de nuestra sociedad occidental y de la sociedad nómada, ¿sí? No es la misma forma intencionada de vida de la sociedad occidental y la de la sociedad nómada, porque la sociedad nómada tiene que trasladarse constantemente buscando encontrar las condiciones de vida, ¿sí? Sin embargo, la sociedad occidental está estacionada y se desarrolla de esa manera, ¿sí? Entonces, el espacio arquitectónico debe incluir, ¿sí? Un espacio existencial público, es decir, son ideas públicas, ideas del mundo público, ¿sí? Para que eso pueda ser comprensible. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Por ahora no, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Y vamos entonces a ver las diferencias que hay entre el espacio existencial y el espacio arquitectónico, ¿sí? Ya que Norbert Schultz nos pone en el contraste, digamos, ambos elementos, entender un poco de qué se trata el espacio existencial y de qué se trata el espacio arquitectónico, ¿sí? Y recordando un poco lo que son los esquemas y estas relaciones con las cosas, ¿sí? Norbert Schultz dice que el espacio existencial
es un sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante que adquiere un carácter objetivo en el proceso de generalización de la similitud de muchos fenómenos, ¿sí? Atendiendo lo que decíamos antes, que el mundo público lo que busca es esta generalización que permite que en una determinada sociedad la mayor parte de ella entienda de la misma forma las mismas cosas. Entonces, justamente lo que busca, digamos, o se logra en el espacio existencial es esta generalización de muchos fenómenos. Y a ver, vamos a poner de ejemplo un auto. A ver, que alguien me diga o vayan diciéndome de a uno cómo es un auto. Profes, ¿pueden llamar por lista, por favor, para que me digan? Ale, Carlos, Rosalba, ¿están por ahí? Sí, acá estoy. Espérame que pues quiero abrir para ver la lista ahora. Pues estaba viendo Profe, nadie dice nada. Y por eso quiero que les llamen por lista. Andrea Rojas. Andrea Rojas. Aramí Agüero. Belén y Rosábal. Belén y Rosábal. Camila Benlin. Aramí Agüero dijo hola. Sí. Hola, profe. A ver, Aramí, decime cómo es un auto. ¿Cómo te imaginas vos un auto? Tiene ruedas, motor, asientos, volante. A ver, describime un poco más funcionalmente, ¿sí? Porque estás describiendo como si fueran cosas así que están aisladas, digamos. A ver, ¿cómo es el auto? Y no sé cómo explicar. A ver. Es una máquina. Ajá. Con un volumen a veces diferente, en donde entran personas y se pueden mover de un lugar a otro. Ajá. Por medio de un motor que hace que funcione la máquina, que se mueva. Ajá. Muy bien. A ver, ¿quién más? Otro ejemplo. A ver, otra persona que me diga cómo se imagina un auto. O cómo ve un auto. O que me describa un auto. 4 ruedas, unos asientos y una chapa. La imagen mental que tenemos siempre. Exactamente, sí. Una chapa. Una cobertura de metal. Ajá, muy bien. A ver, otro más. Uno más. Profes. Jenny Baez. Jenny Baez. Otro, Rosalba. Sofía de Brix. Hola, profe. Sofía. Sí. Decime describime un auto. Un prisma rectangular con Ajá. ruedas y asientos y un volante. Muy bien. Ahora, fíjense cuáles fueron los elementos comunes, ¿sí? Las ruedas, los asientos, la carcasa, digamos, del auto, ¿sí? Pero nosotros en realidad sabemos que hay autos que tienen 6 faros, hay otros que tienen 2 faros,
Hay incluso autos que pueden tener a lo mejor menos que 4 ruedas, ¿sí? De estos nuevos chiquititos que pueden tener menos de 4 ruedas. Sin embargo, hay un concepto general y si nos dan esta descripción que nos fueron dando los compañeros, todos vamos a entender que nos está hablando de un auto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el sistema relativamente estable de esquemas, ¿sí? La relación de elementos que hacen que nosotros entendamos lo que es un auto, ¿sí? O como veíamos antes, lo que es un baño, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, el espacio existencial es básicamente la estructura psíquica del espacio, ¿sí? Es la estructura psíquica, mental del espacio. Y el espacio arquitectónico es la concretización del espacio existencial. ¿Por qué dice concretización? ¿Por qué les parece que puede decir concretización del espacio existencial? ¿Qué pasa con la estructura psíquica? Está en la mente, Es lo ¿verdad? que nos imaginamos siempre. O sea, Es inmaterial. La estructura psíquica es inmaterial, ¿sí? onda ideas platónicas, que vos tenés la imagen perfecta de algo en tu mente. Bueno, puede ser no platónica también, o sea, una idea, algo que vos estás desarrollando incluso, ¿sí? Entonces, eso definitivamente es algo inmaterial. ¿Recuerdan cuando lo veíamos con Platón, justamente, ¿sí? En las ideas, en las formas que no son destructibles, que son eternas, ¿sí? Porque definitivamente es algo que está en la mente y eso no puede destruirse, ¿sí? Y necesita en todo caso, sí, concretarse y es lo que se hace en el espacio arquitectónico, ¿sí? Entonces, el espacio arquitectónico es la estructura física, ¿sí? Y sobre la base del deseo de mejorar las condiciones de vida humana. Es decir, hay en ese sentido esta intención que tiene que ver con el ser humano de lograr cosas, ¿sí? Y esa es la diferencia que tenemos fundamentalmente con otros animales. Siempre hay una intención en nuestros actos, ¿sí? Entonces, partiendo de lo que es la estructura psíquica y la estructura física, vamos a ir desarrollando más conocimientos en relación al espacio existencial y el espacio arquitectónico, ¿sí? Y de hecho, tanto en el espacio existencial como en el arquitectónico vamos a ver elementos que componen cada uno de estos espacios, ¿sí? Y el primero es el centro y o lugar, ¿sí? Que en el espacio existencial es un elemento de organización general significativo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de centro, estamos hablando de algo importante, básicamente, ¿sí? Y el espacio del ser humano, conformado por el ser humano, está objetivamente centrado, ¿sí? Y desde este centro se va posicionando en un determinado lugar y va traspasando los límites. Es decir, su centro originalmente es la cuna, por ejemplo. Luego, cuando ya puede gatear o caminar, es la habitación o el interior de la casa, ¿sí? Y a partir de la casa que viene a ser, digamos, su centro, él va saliendo primero a la escuela, a la plaza y luego, por supuesto, a la universidad, al lugar de trabajo.
y así es como va expandiendo sus límites lentamente, ¿sí? Hay incluso un centro del mundo que es una meta ideal pública, ¿sí? Pública, ¿por qué? Porque en el mundo podemos entender que ese es el centro, ¿sí? A ver, si nos ponemos a pensar en este momento, ¿dónde estaría el centro del mundo? Acuérdense que estamos hablando del espacio existencial, estamos hablando de las ideas. ¿En dónde ubicarían ustedes el centro del mundo en este momento? De las ideas. Estamos en el mundo de las ideas, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos en el mundo, en el planeta, ¿sí? ¿Dónde ubicamos el centro? Desde esta significación que tiene centro. No sé, según Hollywood de Estados Unidos. Según Hollywood, Estados Unidos, y te puedo asegurar que muchos otros que dirán lo mismo, ¿sí? A ver, ¿hay alguien que tiene una idea diferente? En este momento se están dando serias disputas en ese sentido, ¿eh? Los chinos están buscando seriamente ser el centro del mundo, ¿sí? Los rusos también, y así estamos, digamos, nosotros en medio de esa disputa, pero en principio yo diría que en general se considera a los Estados Unidos como el centro del mundo, ¿sí? Muy bien, no sé quién eras. Uriel. Uriel, muy bien, Uriel. Bueno, y a ver, otra vez es el espacio público, ¿sí? Cuando nos imaginamos el centro del mundo, estamos hablando de lo que, digamos, la generalidad está imaginando o entendiendo como el centro del mundo, ¿sí? Y de hecho, este espacio público reúne a los miembros de una comunidad en lugares comunes, ¿sí? Entre los que se encuentra también el hogar, centro del mundo personal del ser humano y de sus primeros puntos de referencia, ¿sí? De hecho, cuando el ser humano en su proceso de desarrollo va pasando de la cuna a la habitación, a la casa, de la casa a la escuela, a la plaza, estos son lugares comunes, ¿sí? Son lugares en los que muchos seres humanos se encuentran, por ejemplo, ¿sí? Y, por supuesto, son lugares que para estas personas son significativas porque forman parte de su desarrollo, concretamente, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es este espacio público que se construye básicamente con acuerdos tácitos, porque no es tampoco que estamos viendo, ¿estás de acuerdo o no conmigo en esta comprensión de lo que son las cosas? Es decir, en esta comprensión de lo que es la mesa, en esta comprensión de lo que es el centro del mundo, ¿sí? No, son acuerdos tácitos que por una serie de otros acontecimientos, una determinada sociedad va tomando como suya, ¿sí? Y que en último caso llega a ser también una expresión cultural, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y en el espacio arquitectónico, que es la concretización del espacio existencial, también tenemos como elementos componentes el centro, el lugar y el nodo, ¿sí? Y el centro, así como es un elemento de organización en el espacio existencial, es un principio básico de organización en el espacio arquitectónico, ¿sí? Y de hecho, como esta noción o concepto de centro es muy importante,
muchas veces resulta necesario remarcarlo, ¿sí? Y en ese sentido, una masa es un elemento ideal para fortalecer este concepto de centro, ¿sí? De hecho, la masa señala con aptitud, digamos, el centro simbólico o ideal, ¿sí? Y también describe la concentración reforzada por un entorno continuo, el aislamiento o por la simetría. La esfera, en ese sentido, expresa la concentración máxima porque sabemos que es el elemento donde la distancia de los puntos exteriores al centro son la misma, ¿sí? Entonces hay una máxima concentración, ¿sí? Siguiendo con los elementos del espacio existencial, nos encontramos entonces con el lugar. Partimos del centro y vamos pasando por lo que sería el lugar. Y el lugar es la meta o foco donde el ser humano experimenta los acontecimientos más significativos de su existencia. Fíjense qué importante es esto, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que se puede entender como los acontecimientos más significativos de la existencia de un ser humano? ¿Por dónde pasan los acontecimientos significativos? Acuérdense que estamos hablando siempre de lo que es el espacio existencial y que es las ideas que están en la mente, ¿sí? Entonces, los acontecimientos significativos en la existencia de un ser humano, ¿cuáles pueden ser? No sé, el invento de la escritura. ¿Perdón? La escritura cuando se originó o... El acontecimiento significativo. ¿La escritura te parece un acontecimiento? Entonces, suceso, o sea, acción. Estamos hablando donde los acontecimientos significativos de la existencia humana, ¿sí? De un individuo. Ah, bueno. No de la humanidad. En este caso es un nacimiento, me supongo. Es su nacimiento. ¿Y dónde se da ese nacimiento? Y en el vientre de la madre. Ok. Y después, ¿dónde se desarrolla en sus primeras etapas? Depende. A ver. En una familia, en un orfanato, en una sociedad, sería el término general. Fundamentalmente en el hogar, ¿verdad? Por eso hablábamos antes del hogar como el centro del individuo, ¿sí? El hogar es, sea como fuere este hogar, ¿sí? Es donde el individuo aprende sus primeros conceptos de todo lo que es su universo, ¿sí? Aprende primero a identificar los rostros, después aprende a identificar, digamos, su cuna, ¿sí? Con tanta familiaridad que de repente logra saber cómo poder escaparse de la cuna, por ejemplo, ¿verdad? Luego entiende que está, digamos, en una habitación y puede desplazarse a otra habitación. Y en su crecimiento, saliendo del hogar, ¿sí? Puede ser la plaza uno de los elementos primeros de contacto con el exterior, significativo por eso, porque ahí inicia a lo mejor los primeros contactos con otros seres humanos iguales, niños, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, por ejemplo, la escuela, ¿sí? Y la escuela no solo porque tiene su relación con otros niños, con los maestros, ¿sí? Sino porque ahí aprende cosas, ¿sí? De eso estamos hablando, de acontecimientos significativos. Son los acontecimientos que van marcando la existencia de un individuo, ¿sí? Y en ese mismo sentido,
estos elementos son puntos de partida o de llegada, ¿sí? De los cuales encuentran orientación y se apoderan del ambiente circundante. Es decir, yo tengo, digamos, en el trayecto de la escuela, del hogar a la escuela, un mundo, ¿sí? En el cual puedo orientarme porque lo voy conociendo en la medida que voy y vengo en ese trayecto, ¿sí? Y si luego de la escuela voy a la universidad, por supuesto, este ámbito se amplía, ¿sí? Yo voy entendiendo la orientación, digamos, en ese espacio en el cual me estoy movilizando, ¿sí? ¿Vamos bien por acá? Sí, profe. Ok. Y el lugar, entonces, en términos de el espacio existencial, tiene territorialidad, es decir, se entiende como propio, ¿sí? Esa plaza donde el niño aprendió a relacionarse, estuvo jugando durante mucho tiempo, está frente a su casa, la entiende como suya. Y asimismo todos los vecinos a esa plaza, probablemente si hay algún tipo de plan municipal que cambie el uso de la plaza, probablemente va a haber alguna resistencia porque ese espacio está considerado como espacio propio, ¿sí? Y que se utiliza o se desarrolla en una determinada función. Y entonces habrá una tendencia natural a defender ese espacio, ¿sí? Lo mismo pasa con el país, digamos, con el territorio nacional, ¿sí? Si bien no es precisamente que nosotros vivimos o usamos o disfrutamos de todo el país, si tenemos algún tipo de agresión con otro país, probablemente vamos a tener esa disposición de defenderlo porque lo consideramos como nuestro, ¿sí? Entonces, a eso refiere la territorialidad, ¿sí? Y el lugar tiene también límites, ¿sí? O sea, la distancia hasta la cual pueden llegar otros individuos que no sean los pertenecientes al hogar, ¿sí? Y en ese sentido, el hogar es, digamos, el lugar que tiene como más claramente definidos estos límites y que a su vez proporcionan el máximo de seguridad. Es decir, el individuo se siente seguro en su hogar. A lo mejor no tiene la misma seguridad en su lugar de trabajo o en la escuela o en la universidad, porque las relaciones son diferentes. Sin embargo, en el hogar hay un sentido de mayor seguridad y también, por supuesto, de mayor apropiación, ¿sí? Y otra característica del lugar que es básicamente redondo. Y esto porque es básicamente el centro, ¿sí? Y siendo meta o foco, ¿sí? O sea, a dónde nos dirigimos o de dónde venimos en un momento dado, también es el centro, ¿sí? Es básicamente redondo porque eso muestra o indica, digamos, su condición de centro, ¿sí? Entonces, estas tres serían las características del espacio existencial en su elemento lugar, ¿sí? Y en el espacio arquitectónico, el lugar está dado en su concretización fundamentalmente por la proximidad y el cierre, ¿sí? Y la proximidad es básicamente amontonamiento, de elementos que finalmente constituyen una masa, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el ejemplo más básico de lo que sería un lugar desde estas características del espacio arquitectónico?
La casa. La casa no es un amontonamiento de espacios, hay dormitorios, hay cocina, hay baño, hay área de estar, hay, no sé, pasillos, ¿sí? Y eso básicamente va conformando lo que es una masa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe. Aquí también tenemos un amontonamiento de elementos, ¿sí? Y en realidad esto no es una casa, pero otra vez nos genera una sensación de centro, ¿sí? Que está remarcado por la masa conformada por toda la edificación, que además con estos elementos verticales refuerzan ese sentido de centro y de verticalidad en una ciudad, pero que probablemente por la proximidad que hay de todos estos elementos también nos resulta muy conocido y entonces en ese sentido puede ser también considerado un lugar, ¿sí? Masa y cierre son los símbolos arquitectónicos de un lugar, es decir, son los elementos con los cuales se define un lugar en el espacio arquitectónico, ¿sí? Y también hay una clara distinción interior-exterior que es esencial para caracterizar un lugar, ¿sí? Esta distinción interior y exterior no necesariamente tiene que ser un cerramiento, digamos, concreto o un cerramiento elevado. Puede ser una diferencia de textura, puede ser una pequeña diferencia de nivel, pero eso ya está generando, digamos, esta delimitación que es lo que caracteriza a un lugar en el espacio existencial y que se materializa o se concretiza de esa manera en el espacio arquitectónico. ¿Vamos bien? Otro elemento en el espacio existencial es o son, digamos, la dirección y camino, ¿sí? Y de hecho, en los lugares se puede ver que existen direcciones arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, atrás, ¿sí? Que implican básicamente un interior y un exterior, ¿sí? Entre todas estas direcciones, de repente encontramos que la dirección vertical tiene un significado especial, ¿sí? Cuando hablamos de verticalidad o cuando imaginamos, digamos, una situación importante en el ser humano, estamos viendo básicamente la verticalidad, que implica tanto ascensión o caída, ¿sí? Son dos situaciones muy importantes en la vida de un individuo, pero también puede ser redención, el poder de creación del ser humano, ¿sí? De hecho, tenemos aquí el axis mundi, que implicaba básicamente todo lo que está por arriba y por debajo de lo que sería un plano que es el ámbito más humano, digamos, y que de hecho está conformado por lo que sería la dirección horizontal, ¿sí? Que es altamente representativa de lo que sería el nivel humano, ¿sí? El nivel de acción del hombre. Y bueno, y eso puede representarse a partir de un centro, ¿sí? Un plano vertical desde el cual se van marcando los diferentes caminos que se van generando a partir de ese centro y que van dirigiéndose a las metas, ¿sí? En el espacio arquitectónico, Norbert Schulz toma un poco las ideas de Kevin Lynch
y significa que los caminos organizan, representan una dirección, es decir, el origen y destino, unifican los elementos entre sí, relacionan lugares, ¿sí? Sean focos o metas, que conforman finalmente un todo más amplio. Se definen por el principio de continuidad, por los elementos o lugares que unen, una sucesión lineal, meta o centro, que componen y caracterizan, ¿sí? Entonces vemos que los caminos en el espacio arquitectónico o los ejes, ¿sí? Son también elementos de organización del espacio, ¿sí? Representan, por supuesto, una dirección lineal, ¿sí? Y pueden relacionar elementos, esto es lo más importante, ¿sí? Si vamos en términos de lo que es un esquema, es el elemento que define mejor lo que serían las relaciones, ¿sí? Y por supuesto, en este principio de continuidad y la unión que va haciendo de diferentes elementos, adquiere también un carácter, ¿sí? Por ejemplo, si nos encontramos en un camino que unifica elementos comerciales, probablemente vamos a tener un paseo comercial, vamos a tener una calle comercial, vamos a tener una avenida comercial, ¿sí? Entonces, también contribuye, digamos, a la caracterización de una organización espacial y que de acuerdo al conocimiento que se tenga de esa organización espacial, también podremos considerarlos incluso como lugares, ¿sí? Acá tenemos en ese sentido un ejemplo en el caso del templo de la reina Hatshepsut en Egipto, ¿sí? En donde el camino no solamente es una línea recta, ¿sí? Sino que también va expresando la ascensión, ¿sí? Que es, digamos, en términos significativos, lo que sería el curso de la vida de la reina, ¿sí? Que va desde abajo, ascendiendo y perfeccionándose hasta llegar a la muerte, donde la perfección es máxima, ¿sí? En este caso, no solamente muestra esta significación, ¿sí? La línea recta, la ascensión, sino que también divide, digamos, el edificio en dos partes iguales, con lo cual está hablando también de lo que podría ser el equilibrio en la vida de esta reina, ¿sí? Sin embargo, si en los templos egipcios el camino era básicamente recto, muy simbólico, encontramos que en los templos romanos los caminos en realidad son sistemas de movimientos que pueden ser incluso muy complejos, tal como lo podemos ver en el caso del templo de la diosa Fortuna en Palestrina, en donde vemos un sistema de caminos que lo que va haciendo es conectar terrazas, digamos, o planos en diferente nivel, lo cual le da una complejidad mayor, ¿sí? En el interior de las iglesias podemos ver cómo la nave principal es el camino que nos lleva al altar, que es el área más importante del edificio, ¿sí? En donde se encuentra, digamos, el centro de la religión, la esencia de la existencia, y que alcanzó la máxima expresión en la continuidad de los pilares hasta el techo, haciendo, digamos, como el espacio que conduce completamente a lo que sería la perfección espiritual, ¿sí?
Por otro lado, tenemos los caminos que unifican diferentes zonas, como los podemos ver, por ejemplo, en los jardines, ¿sí? Que en algunos casos tienen un direccionamiento vertical y en otros un direccionamiento horizontal, y sin embargo van uniendo diferentes zonas en dichos jardines, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna consulta? Bien, profe. Bueno, y siguiendo entonces con los caminos y las direcciones en el espacio existencial, resulta que podemos tomar lo que se llaman caminos preferentes dependiendo de las situaciones que nosotros registramos mentalmente, ¿sí? Entonces, esos caminos preferentes pueden estar definidos en función de obstáculos, por ejemplo, evitar obstáculos que pueden ser naturales, que entonces hace que en vez de ascender una loma o un cerro, yo lo que prefiero es circundar, digamos, esa loma o cerro y no precisamente subir por él, digamos, ¿verdad? O puede ser de acuerdo también a una distancia mínima, es decir, yo tengo la necesidad de llegar lo antes posible a un lugar y entonces busco el camino más corto para poder llegar a ese camino. Es decir, mi camino preferente será el de la mínima distancia, ¿sí? También el mínimo esfuerzo, ¿sí? En vez de hacer, digamos, un camino que tenga una pendiente, busco el camino que sea plano. O también la máxima seguridad. Si yo tengo varios caminos para llegar a un mismo lugar, probablemente elija aquel camino que me lleve con mejores condiciones de seguridad al mismo lugar que otro. Por ejemplo, si tengo que circular por ese camino a la noche, que esté bien iluminado, que haya gente, que los espacios estén libres de obstáculos, ¿sí? Son condiciones que yo haría o que tomaría, digamos, con preferencia para circular buscando la seguridad, ¿sí? Y o por otro lado, la máxima experiencia. Esto quiere decir que esa dirección o ese camino me permita experimentar con mayor placer o mayor gusto o mayor claridad, digamos, el recorrido que yo voy a hacer, ¿sí? Y de hecho, en un camino siempre tenemos lo que sería el origen y el destino, y en ese sentido es siempre muy importante dejar claro cuál es ese destino o cuál es el lugar de partida, ¿sí? A ver, si el lugar es proximidad en términos del espacio existencial, el camino es continuidad, organización, enlace, ¿sí? Y por supuesto tiene un altísimo valor simbólico, es decir, por ejemplo, cuando se dice estás en el buen camino, lo que estamos indicando es que estás haciendo bien las cosas, probablemente, ¿sí? Por otro lado, también en términos de los caminos podemos experimentar lo que sería la tensión entre lo conocido y lo desconocido, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a transitar por primera vez un determinado trayecto. Es decir, si no conocemos lo que tenemos en el destino, siempre hay una tensión, ¿sí? Sin embargo, hay siempre esta organización de unión, digamos, de lo que sería el origen y el destino, ¿sí? Y con una dirección intencionada, estamos hablando de un camino que conduce a una meta, tal como hablábamos cuando mencionábamos a Merleau-Ponty, ¿recuerdan? El sociólogo, que él hablaba de la meta
y el camino, ¿sí?, que conduce a esa meta, y que decía básicamente que todo espacio arquitectónico es básicamente una meta y un camino, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos ir de la sala al dormitorio, desarrollamos un camino. Si queremos ir del patio a la cocina, desarrollamos un camino, ¿sí? Puede ser que el camino no sea un espacio estrecho, puede ser que tenga más amplitud, digamos, pero sigue siendo la dirección que recorremos para llegar a un determinado lugar, ¿sí? Y aquí tenemos algunos esquemas que nos muestran efectivamente lo que sería un origen y destino, ¿sí? En ambos casos. Esto es cuando el camino no está bien definido y entonces genera tensión. Y por otro lado, el camino que no lleva a ninguna parte y que por supuesto no tiene mayor sentido entonces, ¿sí? Según Kevin Lynch, caminos con orígenes y destino bien definidos crean enlaces, identidades y orientan a quien lo recorre, ¿sí? Si hablábamos del camino o de la calle comercial, por ejemplo, es decir, el camino en el que se organizan varios comercios, esto orienta muy fácilmente al individuo y le indica que ahí puede encontrar alguna cosa que está buscando comprar, por ejemplo, ¿sí? En las ciudades, las calles son caminos que sirven a la acción física y social del individuo, ¿sí? Los caminos como elemento de relación, por supuesto, van uniendo en este espacio lo que serían básicamente lugares, ¿sí? Nos permiten ir de un punto a otro donde en principio en origen y destino estamos hablando de lugares, ¿sí? O, por ejemplo, a regiones. En un momento dado, un camino puede llegar a unir regiones, como es el caso del puente, que nos pasa de un amplio espacio a otro espacio muy amplio, permitiéndonos salvar una dificultad como sería, en este caso, cruzar un arroyo o un río, ¿sí? El camino en función de escalera o escalinata son direcciones básicamente verticales, o sea, nos permiten pasar de un nivel a otro, ¿sí? Enlazan o sirven de transición entre un nivel u otro, como podemos ver aquí en el caso de la iglesia y la plaza, que está unida por una escalinata, ¿sí?, a lo que sería un centro espiritual. Y fíjense otra vez qué importante, digamos, la definición de este camino en términos verticales que nos está generando la significación de elevación en la espiritualidad, ¿sí? Nosotros vamos entonces ascendiendo a lo que sería el centro espiritual, ¿sí? La continuidad de los caminos puede conseguirse a partir de una geometría o articulando el piso, las paredes o el techo o la combinación de dichos elementos. Las texturas pueden también establecernos continuidades en los espacios, ¿sí? Así que, bueno, hay diferentes elementos que pueden utilizarse para definir esa continuidad. Lugar y camino son necesarios y dependientes unos de otros, tal como veíamos en el esquema, digamos, de origen y un camino que no tiene un destino, simplemente llega a ser un sinsentido, digamos, no tiene razón de ser, un camino que no lleva a ninguna parte, ¿sí? Otro elemento que tienen los espacios, el espacio existencial, perdón, es el área o región, ¿sí? Que son terrenos o ámbitos poco estructurados
en los cuales, sin embargo, se desarrollan los lugares y los caminos que nos permiten conocerlos mejor. Tal como vemos aquí, los caminos están organizando, digamos, un espacio, y en cada uno de estos espacios vemos cómo se desarrollan caminos diferentes que van uniendo varios lugares, digamos, ¿sí? También pueden considerarse lugares según su definición física o cerramiento, o según la proximidad y semejanza de los elementos que las constituyen, ¿sí? Así, acá por ejemplo, esta región o esta área está definida por el río, está definida por este eje, que es el decumenus maximus, o el cardus maximus, perdón, al revés. Este es el cardus maximus y este es el decumanus maximus, que nos van dividiendo, digamos, el espacio en estas regiones que a su vez tienen caminos y lugares. Si estas regiones, como ven acá, tuvieran más espacio, entonces probablemente serían menos conocidas que estas otras que tienen innumerables caminos y lugares para poder identificar cuál es su carácter, ¿sí? En términos del espacio arquitectónico, el área o región del espacio existencial se convierte en un distrito o región, ¿sí? Y otra vez, recurriendo a Kevin Lynch, Schultz dice que un distrito es la acumulación o continuidad temática característica de los componentes del contexto según uso, actividad, tipo constructivo, condición de los habitantes, topografía, etcétera, ¿sí? Y cuando las características se repiten en todas partes, el individuo se siente perteneciente a algo conocido, a su lugar. Es decir, que, por ejemplo, como veíamos antes en el espacio existencial, todos estos elementos o todos estos caminos que tenemos en esta región nos permiten justamente poder llegar a cada uno de estos lugares en principio y, por supuesto, en ese sentido conocerlos muy bien, ¿sí? Los contornos bien definidos refuerzan el reconocimiento de los distritos, ¿sí? Y la textura da a conocer su carácter, aunque nunca se lo haya visto antes, ¿sí? Vuelvo aquí. Por ejemplo, en el caso de un territorio o un terreno extenso en el cual se puedan divisar fundamentalmente viviendas, vamos a identificar claramente como un distrito habitacional, ¿sí? Si fuera, en todo caso, un área en donde encontramos funcionalmente comercios, sería probablemente un distrito comercial o un distrito de oficinas, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo fundamentalmente de la función y, por supuesto, del tipo constructivo que podemos encontrar en esa región, ¿sí? O en ese distrito. En el espacio existencial, la región tiene como función unificadora ser base de imagen. Es decir, la región es la base de lo que conforma una imagen, ¿sí? Tiene potencial para actividades humanas, se estructura con caminos y lugares, como ya lo dijimos, y combinada con regiones políticas o económicas, se complejizan más, ¿sí? Si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de la región oriental, ¿sí? En la región oriental estamos teniendo fundamentalmente varios departamentos que son fundamentalmente regiones políticas, ¿sí? Pero estas regiones políticas pueden estar
subdivididas a su vez por fincas en las cuales se desarrollan diferentes tipos de producción, ¿sí? Entonces encontramos que esa región es mucho más compleja de lo que podría ser, digamos, una región o distrito habitacional, como mencionábamos antes, ¿sí? Pueden definirse por bordes o aristas que son básicamente elementos que diferencian una región de otra. Por ejemplo, una región desértica de una región montañosa, o una región de boscosa de una región marítima, por ejemplo, ¿sí? También dependiendo de cuáles son las actividades humanas, ¿sí? O las condiciones sociales o mismo el clima, ¿sí? Y de hecho vemos que en el espacio arquitectónico las regiones pueden ser naturales, conformadas básicamente por la vegetación o la topografía, o formadas por el hombre cuando desarrollan una actividad particular, ¿sí? Un distrito industrial, por ejemplo, ¿sí? Lo que tenemos allí es básicamente elementos que nos indican que la función de ese distrito es industrial, ¿sí? Bueno, las propiedades definitorias básicas de las regiones son el contorno, ¿sí? Y las texturas, ¿sí? Los cambios de textura, escala, introducción de contornos particulares pueden generar regiones especiales distintas. Y aquí tenemos en esta foto un ejemplo muy claro de lo que pueden ser tanto los contornos como las texturas, ¿sí? Aquí vemos cómo la textura es básicamente un desarrollo de elementos muy próximos, ¿sí? De pequeña dimensión, hablando en términos de escala, ¿sí? Que determina una región de asentamientos precarios, ¿sí? Esta es una foto de la ciudad de Sao Paulo. Y por otro lado, podemos hablar de lo que sería la región de negocios, básicamente conformada por elementos más dispersos, digamos, pero con un sentido de desarrollo vertical muy característico, ¿sí? Entonces vemos cómo se van dando estos cambios de textura, escala y contornos que se pueden dar y que pueden hacer que los reconozcamos claramente, ¿sí? Bien, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, seguimos entonces. Ay, perdón. Todos estos elementos que fuimos viendo, tanto en el espacio existencial como en el espacio arquitectónico, que es la concretización del espacio existencial, se da una interacción de elementos, ¿sí? Y es así que los lugares, caminos y regiones son esquemas básicos del espacio existencial que combinados van materializando la realidad de la existencia humana, ¿sí? Por ejemplo, para los nómadas es más importante la región que el lugar porque su existencia depende de las condiciones de aquella, ¿sí? En esta relación o idea, digamos, de relación, el pueblo nómada va a estar buscando constantemente la región en la cual pueda encontrar los elementos de sustento, ¿sí? Sin embargo, en el contexto, digamos, más occidental, el lugar, el comercio, probablemente sería donde un individuo puede satisfacer su necesidad de acceder a, por ejemplo, los alimentos que en todo caso el nómada consigue en la vegetación o en la fauna, digamos, de una determinada región, ¿sí? Los caminos relacionan lugares, ¿sí? Esto es claro.
y conectados unos con otros forman redes más o menos complejas según las actividades, la topografía, ¿sí? Otra vez, el camino sin meta carece de sentido. Un cruce de caminos puede ser una encrucijada o un espacio en el cual, digamos, puede generarse algún tipo de confusión porque uno no puede entender a lo mejor muy fácilmente cuál es el camino que tiene que seguir. Y sin embargo, un puente une regiones, ¿sí? Y siempre salvando alguna dificultad entre una región y otra, ¿sí? Esta interacción de elementos en el espacio arquitectónico, al igual que en el espacio existencial, los lugares se interrelacionan con los caminos y lugares y caminos interrelacionados van conformando las regiones que pueden ser más o menos complejas, ¿sí? ¿Clarísimo esto? ¿Hay dudas? ¿Comentarios? Bien. Lugares, caminos y regiones definen el residir. ¿Recuerdan cuando hablábamos de lo que es la residencia? ¿Sí? La pertenencia, la identidad, y que se da básicamente en esa experiencia que desarrolla el individuo a partir de una intencionalidad, ¿sí? Entonces, la pertenencia, la identidad se va generando a partir de situaciones de diversas relaciones entre el interior y el exterior, ¿sí? El cerramiento refuerza el sentido del lugar y define la relación con el entorno, ¿sí? Si nosotros tomamos este círculo como un lugar, definimos que hay un espacio que nos permite interrelacionarnos interior-exterior, ¿sí? En este esquema que tenemos aquí definido, en realidad existe como un área de transición en este espacio cercano, digamos, a lo que sería el interior y el exterior, ¿sí? Sin embargo, dependiendo de cómo marquemos esta abertura, finalmente ese interior y exterior puede llegar a perderse en su significado, ¿sí? En la medida que esta abertura vaya agrandándose, entonces resulta que tenemos más exterior que interior y entonces se pierde esa relación, ¿sí? Las aberturas por este mismo sentido, las puertas concretamente, tienen un alto significado, ¿sí? Y definitivamente permiten o no el acceso al lugar y en ese sentido también son altamente simbólicas. Segundito, por favor. Es decir, unen o separan o abren y cierran. ¿Está claro esto? Y otra vez, siguiendo, digamos, en esta concepción existencial de lugar y camino y las relaciones, vemos que entre lugar y camino hay una tensión entre lo que sería la centralización, que es propia del lugar, y la longitudinalidad, que es básicamente dinamismo y muy propia de los caminos, ¿sí? Y como decíamos antes, proporciona esta relación de lugares y caminos, proporciona finalmente la imagen de regiones de diversa densidad, ¿sí? De hecho, hay regiones de una alta densidad que están compuestas, o esta alta densidad está compuesta por muchas conexiones entre lugares y caminos, ¿sí? Lo cual nos permite conocer mejor, digamos, esa región, pero por otro lado puede estar conformada
por pocos lugares y caminos, y entonces esto es una baja densidad que tampoco nos permite conocer en profundidad, digamos, una determinada región, ¿sí? Y mismo en relación de estos lugares o de estas conexiones entre caminos y lugares, se va dando lo que se llama el genius loci, ¿sí? O el carácter de los lugares que puede permanecer independientemente de situaciones políticas, de situaciones sociales que puedan ir cambiando, tal como es el caso de la Torre Eiffel, que marca, digamos, un lugar y que es un elemento que existe desde los años 1800, ¿sí? En el caso del espacio arquitectónico, los lugares, los caminos y la región constituyen un campo, un todo integrado, que a su vez puede ser simple si está conformado por pocos caminos y lugares, o complejo cuando está conformado por muchos lugares y caminos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Acrópolis de Atenas, ¿sí? Puede verse lo que sería una pronunciada individualidad, ¿sí? Y hay escasas interrelaciones, porque además aquí tenemos un elemento que sobreleva la Acrópolis, y entonces definitivamente hay poca relación, ¿sí? Sin embargo, la Villa Adriana en Tívoli sí tiene una fuerte integración espacial que está dada por diferentes lugares que están conformados por muchos caminos. De hecho, los romanos en ese sentido desarrollaron mucho la técnica de los caminos, porque en esta intención de conquistar los territorios necesitaban de estos caminos para poder desplazarse con sus ejércitos y conquistar cada vez más territorios, ¿sí? Bien, otra vez vuelvo por aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bien, perdón. Y llegamos entonces a que tanto el espacio existencial como el espacio arquitectónico pueden desarrollarse en niveles, ¿sí? Y así tenemos que el espacio existencial puede desarrollarse en el nivel de la mano, en todos los espacios que estén vinculados a las funciones de las manos, ¿sí? Son artículos y espacios definidos en función de la mano, de lo que realiza la mano, ¿sí? Luego hay un nivel mobiliario relacionado con las dimensiones del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? La silla, que tiene que ver con las dimensiones del ser humano, ¿sí? O una cama que, por ejemplo, puede permitir o debe permitir, digamos, que el individuo pueda reposar en toda su longitud, digamos, ¿sí? El nivel de la casa relacionado con las demandas territoriales individuales del ser humano, ¿sí? Y el nivel urbano, que está relacionado a las interacciones sociales y forma común de vida, y puede tener a su vez subniveles, ¿sí? Entonces, estos niveles del espacio existencial se reproducen en el espacio arquitectónico, ¿sí? Y tanto el nivel de la mano como el nivel del mobiliario llegan al nivel de la cosa, ligado a las funciones de la casa y que caracterizan los espacios. Por ejemplo, el juego de mesas y sillas puede estar caracterizando el comedor, o una chimenea que
caracteriza, por ejemplo, un área de estar que, acompañado del mobiliario correspondiente, busca o permite, digamos, la reunión de las personas, ¿sí? El nivel de la casa en el espacio arquitectónico es básicamente un organismo cerrado, definido por un cierre en la pared que separa el interior del exterior, con el cual puede estar más o menos comunicado, ¿sí? Y hay formas de comunicación. Esta comunicación puede ser una apertura franca o puede ser, digamos, una apertura más bien visual, pero con un cerramiento transparente, ¿sí? Que hace que esta importante función de interior no se pierda, ¿sí? El nivel urbano, por otro lado, se organiza siempre en los principios de proximidad, que en ese sentido vemos claramente la diferencia en lo que sería un espacio rural y un espacio urbano, donde en el espacio rural en principio hay escasos elementos y sin embargo en el espacio urbano tenemos una gran cantidad de elementos que en principio están próximos, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que sería el área rural y el área urbana fundamentalmente, ¿sí? Y esta proximidad puede darse en términos de una continuidad, ¿sí? Conformando hileras o anillos, o generando acumulaciones o concentraciones, o asimismo combinaciones de estos elementos. Y son, a su vez, como se mencionaba en el espacio existencial, los subniveles que podrían ser los distritos, las calles, las plazas, por ejemplo, ¿sí? Luego, en el espacio existencial, el nivel de paisaje rural o campiña, relacionado a la influencia entre el ser humano y el medio que lo rodea, y el nivel geográfico que refiere a grandes extensiones, ¿sí? En ese sentido, el contraste con el espacio arquitectónico sería que el nivel de paisaje rural es el plano de fondo, ¿sí? En el que se apoyan estructuras de niveles inferiores, ¿sí? Tal como lo vemos aquí, la idea es justamente distribuir elementos sin que eso conforme una densidad tan grande que finalmente haga que se pierda la riqueza natural que puede existir en un determinado territorio, ¿sí? El nivel geográfico que puede ser transformado por el hombre para adaptarse a sus propósitos existenciales, por ejemplo, en relación a los cultivos, o también en relación a áreas que sean destinadas a ciertos tipos de producción, ¿sí? Y finalmente se llega a un nivel cosmológico que en realidad no puede ser cosmológico, pero que puede percibirse en términos de concreción espacial, ¿sí? Y dice Schultz que la mayoría de las civilizaciones poseen todos los niveles del sistema del espacio existencial, pero hay algunas diferencias, ¿sí? Los pueblos nómadas carecen de esquemas urbanísticos y los sistemas urbanos que han perdido los esquemas rurales, ¿sí? A ver, ¿por qué nos dice aquí que los pueblos nómadas han perdido sus esquemas urbanísticos? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la esencia del pueblo nómada? Que se trasladan de un lugar a otro, profe.
No tienen ningún Correctísimo, establecido. correctísimo. Entonces no pueden desarrollar los elementos urbanísticos, ¿sí? O cuando menos no tienen la necesidad de desarrollarlos porque ellos se desplazan constantemente. Y por otro lado, sin embargo, los sistemas urbanos que han perdido sus esquemas rurales y que es uno de los aspectos más comprometedores del desarrollo que tenemos actualmente y que tiene que ver básicamente con una serie de desarreglos que estamos teniendo a nivel planetario, ¿sí? No escapa a ustedes todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿sí? Las ciudades son los organismos que generan altos consumos de energía y que por la presencia de los edificios también acumulan mucho calor y en ese sentido son o promueven, digamos, el calentamiento global, la presencia de islas de calor, ¿sí? Y justamente todo esto se crea afectando las áreas rurales o las áreas naturales del territorio circundante de las ciudades, lo cual va empeorando la situación cada vez más, ¿sí? Entonces, cuando Norbert Schulz habla del espacio como una dimensión de la existencia urbana, de la existencia humana, tenemos que pensar, o en este momento es crucial, digamos, teniendo en cuenta que nosotros somos dependientes de los recursos naturales y que en el desarrollo que hagamos del área rural o del área urbana, tenemos que considerar estos recursos naturales porque ellos finalmente no son eternos y por supuesto están empezando a generar las crisis que tenemos en este momento, ¿sí? Bien. Finalmente tenemos lo que sería la interacción entre los niveles. Vimos la interacción entre los elementos y ahora entre los niveles, ¿sí? Y de hecho, en el espacio existencial, esa interacción del ser humano con su ambiente genera las estructuras que finalmente definen la existencia humana, ¿sí? Los distintos niveles se contienen mutuamente, el menor está contenido en los mayores, ¿sí? Y en el espacio arquitectónico es así mismo, ¿sí? Todos los niveles del espacio arquitectónico deben tener su identidad definida, sin lo cual la imagen que el ser humano se forme de su ambiente será confusa, amenazando su propia identidad, ¿sí? Entonces, el nivel rural debe ser siempre continuidad de base, esto en términos generales, ¿sí? La identidad del nivel urbano pasa por la concentración y la densidad, y la identidad del nivel casa pasa fundamentalmente por su aislamiento en su relación con el nivel urbano. Y funciona como un hito privado o público, porque sabemos que la casa puede ser pública o privada. La casa pública será básicamente un edificio en el cual residimos un buen tiempo de nuestras vidas diarias, ¿sí? Y la casa privada será donde habitamos nuestra individualidad, en nuestra intimidad, ¿sí? Bien. Y aquí vamos terminando todo lo que es este descubrimiento de la dimensión existencial del espacio, ¿sí? De cómo el espacio definitivamente constituye un elemento esencial del ser humano y que contribuye, digamos, al desarrollo del mismo, ¿sí?
el desarrollo del espacio existencial, que es la idea, que son los esquemas que nosotros desarrollamos para poder vivir en este mundo, forma parte necesaria de la orientación del individuo en el ambiente circundante y las propiedades básicas de su estructura deben ser públicas para lograr la integración social. ¿Sí? Volviendo nuevamente a los ejemplos del pueblo nómada y de la sociedad occidental, esos conceptos de espacio urbano, de espacio individual, de región o distrito, es importante que sea entendido por todos los que habitan en un determinado espacio para que la convivencia sea posible, ¿sí? Para que todos entiendan de qué manera se va utilizando o se va consumiendo un determinado espacio. Porque si no hubiera acuerdo, probablemente habría conflictos constantes y entonces eso no permitiría la convivencia, ¿sí? Entonces, esta estructura del espacio existencial debe ser pública, debe ser objeto o debe ser producto de un acuerdo tácito de una determinada sociedad de cómo entendemos las cosas, ¿sí? Y por otro lado, toda actividad tiene aspectos espaciales, dado que toda actividad implica movimientos y relaciones con lugares, ¿sí? En el proceso de evolución del ser humano o del individuo va pasando, como les decía, de su centro y lugar, que es la cuna, a su centro y lugar, que puede ser el interior de la vivienda, de su centro y lugar, que va siendo el lugar, que va siendo la vivienda. De ahí a la escuela, y va desarrollando caminos que concretizan esta relación entre los lugares y, por supuesto, va extendiéndose cada vez más. Bueno, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el espacio existencial y el espacio arquitectónico. Este material lo van a tener ustedes también en la plataforma. Así que también con un foro de consultas por cualquier consulta que quieran hacer en relación al tema que desarrollamos hoy. ¿Alguna consulta o comentario? Bueno, a ver, continuando con nuestro tema, en la próxima clase va a estar la profe Ale, ¿sí? Que nos va a hablar un poco de la proyectación, que por supuesto tiene mucho que ver con la conformación de esquemas, ¿sí? Y por supuesto lo que sería la concretización en el espacio arquitectónico. También en la próxima clase vamos a dar ya las instrucciones para lo que sería el desarrollo de la primera tarea y por lo cual sería muy conveniente que se vayan conformando los grupos, ¿sí? Para poder trabajar. Ahora que tenemos ya el número de inscriptos en la cátedra, entonces vamos a poder plantear o ver de cuántos miembros sería cada grupo, ¿sí? Bien, si no hay preguntas o comentarios, quedamos entonces hasta la próxima clase, ¿sí? En la misma hora y lugar. Hasta el próximo martes, entonces, ¿sí? Hasta luego. Chao, profe. Chao, David. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Ya.